Bueno, son las 16 horas, Bogotá, Colombia. Les habla Luis Carlos Chaquea, director de Interlat. En nombre de Interlat, la Universidad Pontificia Bolivariana y CM Latam, nuestra comunidad de social media, le damos la bienvenida a todos ustedes a nuestro webinar Evolución del monitoreo y análisis en redes sociales a cargo de nuestro docente invitado Luis Fernando Funes desde Ciudad de México. Les recuerdo que esta sesión del día de hoy de webinar está siendo grabada. Luego, tranquilos que después van a recibir a vuelta de correo esta información con la PPT o presentación que tendremos durante 45 minutos y los 15 minutos finales es para dar espacio a unas preguntas de ustedes para estar terminando muy puntuales a las 17 horas Bogotá, Colombia, es decir, estaremos 60 minutos con ustedes. Voy a presentarles una breve reseña de nuestro docente Luis Fernando Funes. Él es consultor y negocios y estrategia de su firma consultora Funestram, ingeniero químico por parte de la Universidad Iberoamericana de México, cuenta con experiencia con consultoría y análisis de negocios en la compañía McKinsey y planeación estratégica en la industria del plástico. Desde hace 5 años incursionó en las estrategias digitales y el uso adecuado en las tecnologías descriptivas y de social media, haciendo uso de estas en las compañías. Ha asesorado en la creación y ejecución de estrategias integrales de social business a varias empresas y agencias, siempre buscando crear valor más allá en un área o campaña o compañía. Luis Fernando Funes es también docente principal de la Universidad Pontificia Bolivariana e Interlat en la diplomatura Community Management y Comunicación 2.0 y estará impartiendo el curso de monitoreo de redes sociales la semana del 17 de septiembre en Bogotá y Medellín y de manera virtual en tiempo real desde cualquier lugar del mundo. Damos la bienvenida a Luis Fernando y a todas las personas que hoy nos acompañan en este webinar. Y muchas gracias de nuevo, Luis Fernando, por estar con nosotros. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, Luis. Y al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y por dejarnos estar aquí un ratito compartiendo un poco de conocimiento y de cosas que en lo particular me gustan a mí mucho y que considero son parte del pilar de lo que es las nuevas estrategias de comunicación y de negocios sociales que han invadido el mundo de los negocios. Y bueno, quiero empezar compartiendo con ustedes un poco lo que es la situación actual en una empresa corporativa, en una empresa normal en el mundo. Una empresa tipo Nestlé, una empresa tipo Unilever, cuenta con 178 cuentas en promedio. Esto según un estudio de la consultora Altimeter Group. 178 cuentas entre Twitter, Facebook, YouTube, diferentes productos, diferentes marcas, diferentes áreas del negocio, etcétera. Involucrando a 13 departamentos, los más comunes: marketing, PR, relaciones públicas, servicio al cliente, pero también a departamentos ya como ventas, como el propio CEO, el propio presidente de la empresa, innovación y desarrollo, legal y varias otras. En total, usualmente, según el estudio que hizo recientemente Altimeter Group, tenemos 13 ya de las principales áreas de un negocio participando de alguna forma en redes sociales. Sin embargo, todos usualmente están en un silo, están aislados unos de los otros, de la información que captan, de la forma en que platican con la gente, debido a que no se ha instalado realmente un buen sistema y una buena estrategia tanto de monitoreo como de colaboración interna. Y es algo de lo que pensamos hablar un poco hoy, más que simplemente ponernos a hablar de cuál es la mejor herramienta o cómo tenemos que medir una cierta campaña. Creo que lo primero que tenemos que hacer en esta hora, y espero nos dé tiempo, dado que hay muchísimo material
que podemos cubrir en esta área del monitoreo y del análisis, tratar de entender bien de qué se trata esto del análisis y cómo ha ido evolucionando ya desde hace 4 años, 5 años que empezó toda esta tendencia de necesitar reunir información para las empresas y para las estrategias de social media. De esta forma, poder entender mediante esta evolución, al comprenderla, poder entender cómo es que tenemos que aplicarla y cómo podemos realmente aprovechar lo que es las redes sociales, social media o lo que se conoce ya hoy como social business dentro de toda una empresa, sea pequeña, mediana o grande, y poder realmente otorgar un valor al cliente de manera integral. Lo primero que vamos a ver es, les muestro rápidamente lo que es el flujo básico de monitoreo, eh, para que nos quede claro que lo primero que hacemos es un círculo cuando empezamos a hacer ya monitoreo y análisis de nuestras estrategias. Lo que se produce de contenido, ya sea de la comunidad o producido por nosotros mismos, llega a otras personas, ya sea media tradicional, ya sea media que nosotros creamos, o el propio media que crea ahora la comunidad, que se le llama Earned Media. Lo publican, hay engagement, hay interacción con ello. Nuestras redes sociales lo amplifican, los propios medios, los propios periódicos, etcétera, amplifican este contenido y esta información. Nosotros estamos siempre monitoreando y siempre analizando todo lo que podamos detectar de toda esta información y utilizamos los insights, utilizamos la inteligencia que sacamos de estas mediciones y de esta escucha para volver a alimentar nuestras estrategias. Entonces, es un paso muy importante estas pequeñas flechitas blancas arriba del diagrama. Es muy importante que veamos que esas flechas blancas no son solamente métricos, no son solamente datos, sino que realmente son inteligencia, son insights, son verdaderamente analizar a la gente, analizar lo que está pasando en las conversaciones, entenderlas a un grado muy importante y con eso poder generar valor para nuestra empresa y para nuestra comunidad, sobre todo. Esto ha resultado en un reto totalmente, porque es un reto entender cómo participar en estas conversaciones sin ser invasivos y cómo aprender a hacerlo sistemáticamente, porque queramos o no, esto tiene que ser algo que sea sistemático y tenemos que lograr hablar con nuestros consumidores, hablar con nuestras comunidades en donde ellos están, en donde ellos quieren hablar y realmente generar un engagement digital de alto valor, ¿no? Entonces, esto se trata ya de tener un reto de hablarles y conversar con ellos. Sin embargo, no es un reto fácil, y menos en nuestra área, en la parte de Latinoamérica, en donde, bueno, pues creo que la mayoría sabe, estamos un poco atrasados en ciertas herramientas, en ciertas estrategias con respecto a otros países, principalmente Estados Unidos, Reino Unido, España, por ahí Argentina también se nos adelanta. Ellos van un paso adelante con respecto a otros mercados como puede ser México, como puede ser Colombia, como puede ser Centroamérica. ¿Cómo estamos ahorita en el área de monitoreo y en cierta forma en toda el área de redes sociales en nuestros mercados? Actualmente tenemos empresas y agencias que acumulan datos para sacar métricos de poca utilidad, para sacar métricos que simplemente les digan volúmenes y les digan cómo van avanzando sus campañas sin realmente darles información o darles una inteligencia de cómo está avanzando una comunidad o cómo está avanzando el negocio como tal. Hay un enfoque en la popularidad y en la masividad, y esto es persistente, aunque se lleva ya varios años insistiendo a las empresas, insistiendo a las agencias y a los consultores, que tenemos que irnos hacia un enfoque céntrico en el cliente, un enfoque céntrico en el servicio, en generar interacción y en poder influir en la gente de una manera valiosa para la gente. Seguimos un poco atascados en la parte de buscar popularidad y masividad, y esto a su vez se repercute en la parte de monitoreo y de análisis, pues estamos siempre buscando los métricos de popularidad, los métricos de volumen, que son, si bien valiosos para una parte de la estrategia, una manera de quedarnos estancados en las partes más bajas de nuestra estrategia y no poder evolucionar como lo vamos a ver en un momento. Además, bueno, pues como ya lo dije, tenemos esos hilos, ¿no? Se alienan áreas y la empresa misma, sobre todo bajo
gran adagio de la gente que dice que los community managers son los que entienden, que el director no entiende, que el gerente no entiende, ellos no lo entienden, nosotros sí, y este tipo de mentalidad que se fomentó en los primeros años del estudio de social media se ha permeado a tal grado de que de repente hay una incomunicación entre áreas, entre que cada quien empieza a hacer lo que quiere y a medir de formas diferentes y no hay una verdadera homologación de medición y de métricos dentro de toda una estrategia. Y eso también causa perjuicios a nuestras estrategias de redes y a nuestras estrategias de negocios. Y finalmente, algo que, bueno, es un poco controversial, pero siempre lo ando diciendo, es una creencia muy fuerte que tengo yo, y es parte culpa de consultores como yo que iniciamos hace ya 5 o 6 años a instruir a community managers. Se nos pasó un poco la mano y ahora el community manager tiene un poco el complejo de Dios y piensa que sus funciones son las de Superman, que él tiene que hacer todo, que nadie lo entiende, que él es el que tiene que monitorear, colaborar, crear contenido, manejar la comunidad, tiene que hacer 10 roles y esto es lo más alejado de la realidad que existe y es algo que tiene que cambiar. El community manager tiene que volver a un puesto más humilde y el director de una empresa tiene que volver a ver que se necesita un equipo completo para poder realmente generar una estrategia valiosa para su empresa o para su producto. Todo esto acaba siendo una colección de datos sin visión de negocios y sin objetivos. Es la parte más importante que nos tiene que quedar claro de cómo estamos en este momento, en la mayoría de los casos, en nuestras estrategias de negocio. Estamos muy enfocados, cual caballos con nuestros visores, estamos muy enfocados a las campañas, a buscar likes y followers, perdiendo muchas veces la visión de negocio y los objetivos estratégicos de nuestra empresa. Entonces, nuestro reto, pasar de hablarles a las personas a conversar y de esa conversación sacar verdadera información útil para el negocio y para la comunidad. Vamos a ver esta evolución y esta evolución que vamos a ver en 8 pasos, la evolución de lo que es el monitoreo y el análisis en una estrategia es una evolución doble, porque es una evolución tanto de la industria, de cómo empezó la industria en ciertos mercados, en los primeros mercados que empezaron a hacer monitoreo, como al mismo tiempo es el camino que una empresa y una estrategia debe ir siguiendo poco a poco hasta llegar a una buena estrategia de monitoreo y análisis. No se trata de llegar luego o de poder llegar a instalar una estrategia y a instalar un monitoreo perfecto. Tenemos que pasar ciertos pasos y vamos a ver cuáles son. Así que vamos en un camino al diálogo. El primer paso es cuando la gente y las estrategias no tienen meta. La organización está, pero escucha sin metas, escucha sin usos útiles para esta información, solamente está viendo qué pasa en las redes sociales, utilizando herramientas básicas, gratuitas, sistemas de bajo costo, con herramientas muy generales. Simplemente estamos usando herramientas como Hootsuite, herramientas como el Twitter Search, como el Facebook Graph Search, Social Mention, algunas herramientas un poco ya útiles, pero de bajo alcance. Esto que nos da un autoconocimiento de lo que está pasando en nuestras campañas, pero no nos permite dar una acción real a lo que está pasando en nuestra estrategia. Somos un poco inútiles en este primer paso, pero es el primer paso que tenemos que dar para avanzar. Primero empezamos a escuchar y a entender. El siguiente paso es cuando ya empezamos a darnos cuenta de las menciones hacia nuestra marca. Ya no solamente estamos escuchando a la comunidad, sino que empezamos a hacer un seguimiento y un conteo de las menciones de nuestra marca. Empezamos a ver ser un poco más egocéntricos, a que nos interesa solamente lo que dicen de nuestra marca. Estamos espantados usualmente por las crisis, por lo que pueda decir un cliente con una mala experiencia. Y empezamos a utilizar ya herramientas de paga con capacidades de reporte, con capacidades de crear dashboards y un poco de sistemas de reporte para estar siempre al pendiente de lo que pasa con nuestra marca. Es un poco egoísta, aunque estemos monitoreando y muchas veces pensamos que esto es básico para estar haciendo el diálogo, no podemos quedarnos en esta etapa porque estamos dando un seguimiento a un volumen sin entender las oportunidades para mejorar nosotros y ayudar a la comunidad. Seguimos en una etapa de seguir en una comunicación de un solo camino, de una sola vía, en vez de iniciar un diálogo mutuo con la comunidad. Pero una vez que ya entendimos estas menciones, que ya entendimos un poco cómo se habla de nuestra marca en las redes, ya podemos entrar a la parte de estar identificando los riesgos y las oportunidades en el mercado.
tenemos una mayor proactividad para detectar diálogos verdaderos con información real. Ya no solo estamos buscando cuántas veces mencionan mi marca, ya no solamente estamos buscando cuántas veces mencionan un producto, o cuándo se puede dar una crisis. Estamos buscando proactivamente diálogos. Y esto ya lo empezamos a hacer no solamente con herramientas, sino con un equipo de personas, un community manager, pero también analistas, analistas de la comunidad, analistas de estrategia, que empiezan a utilizar ya herramientas de monitoreo, empiezan a utilizar herramientas que tienen cierto tipo de alertas que nos permiten detectar cuando, o nos avisan más bien cuando una conversación se dispara, una cierta palabra clave sube de volumen demasiado y se puede monitorear ese tipo de cosas. Entonces empieza a ser más complicado el monitoreo, empieza a ser, se necesita de mejores configuraciones de las herramientas. ¿Y qué? ¿Para qué? Para identificar y reducir riesgos antes de que tomen forma. La organización empieza a detectar esas crisis que le preocupaban desde el principio, pues las empieza a detectar desde antes que se empiecen a volver famosas, desde antes que se vuelvan en inglés se les dice que entren al mainstream, que empiecen a hablar todo el mundo de ellas, pero también nos sirve para empezar a identificar prospectos, para empezar a detectar esos clientes que están un poco a disgusto con la competencia y que pueden volverse también clientes nuestros si aprovechamos la comunicación de una manera no invasiva y nuestras estrategias están bien colocadas. Entonces empezamos además de todo ya a involucrar a diferentes áreas y a diferentes objetivos de nuestro negocio. Ya no solamente es estar hablando de marketing y estar hablando de cómo hago una campaña o cómo hago algo en Facebook con mi fanpage, sino que realmente ya estoy empezando a acercarme a la comunidad y a entender bien las conversaciones que hay detrás. El siguiente paso en este camino sería ya estar hablando de cómo así, fíjense, hasta el cuarto paso empezamos a hablar realmente de nuestras campañas, de cómo utilizamos la información de un monitoreo y de un análisis para realmente aumentar la eficiencia de una campaña de marketing. Es decir, llegar a algo que se le conoce como el real-time marketing, muy famoso ahorita, eh, sobre todo gracias a ese ejemplo que ya todos conocemos de Oreo en el Super Bowl de este año y cómo reaccionó inmediatamente al apagón que hubo durante el partido, etcétera. Eso se le conoce ahora como real-time marketing y para lograrlo necesitas tener verdaderos equipos ya puestos con recursos muy específicos para administrar las reacciones, para administrar la actividad, para realmente detectar bien el sentimiento de lo que está sucediendo en tiempo real y además tienes que tener recursos, tanto de herramientas como de equipo, para poder corregir ese rumbo. El ejemplo de Oreo es muy famoso eh, por lo gracioso y por lo creativo de lo que hicieron, pero también es muy conocido que sucedió gracias a que había un equipo trabajando en conjunto durante el partido en las oficinas, no se tomaron el día ni estaba cada quien en su casa, había un equipo de muchas personas, tanto de una agencia como de la marca, trabajando. Entonces, esas son las cosas que empezamos a ver ya en esta mitad del camino, equipos realmente trabajando que ayudan a aumentar la efectividad y la eficiencia de las campañas, porque empezamos a apoyar los puntos débiles que detectamos en tiempo real, qué está funcionando, qué no está funcionando, y podemos ir eficientizando estas estrategias, algo muy, muy importante. Una vez que pasamos por este paso de las campañas, llegamos ahora a lo que para mí empieza a ser ya la parte más importante de toda pues no solamente la estrategia de monitoreo, sino de la existencia de social media. Empezamos a hablar del cliente, de cómo podemos generar satisfacción del cliente, cómo podemos estar midiendo, analizando el sentimiento y la opinión que apoyan a los indicadores clásicos de servicio al cliente, cómo a través de un monitoreo podemos mantener arriba lo que es el Net Promoter Score, lo que es las encuestas de satisfacción del cliente, etcétera. Aquí ya empezamos a involucrar además a profesionales de servicio al cliente. Ya no estamos hablando solo de un community manager o de un analista, estamos hablando de verdaderas eh, ejecuciones en conjunto con el departamento de servicio al cliente o en conjunto con un área o un embajador de esta área de servicio al cliente que está dentro de nuestro centro de excelencia. Eh, no puedo meterme ahorita mucho a la parte de centro de excelencia, pero digamos que es una forma de administración de redes sociales en donde tienes ya un equipo interno de coordinación entre todas tus áreas. Entonces, ¿qué estamos logrando en este siguiente paso de nuestra evolución del monitoreo? Es realmente ya llegar a detectar la satisfacción, a la frustración en tiempo real.
en cada punto de contacto del cliente. Y esto es muy importante. No solo estamos hablando de que estamos midiendo cómo está la satisfacción del cliente en Facebook o en Twitter y cuando se comunica con nuestra cuenta de la marca. Estamos hablando de empezar a hacer un monitoreo de cada punto de contacto, de tener perfectamente mapeado el camino del cliente, lo que se conoce como el Customer Journey, eh, y cada punto de contacto durante este ciclo de vida que tiene el cliente con nuestra empresa, sea el vendedor, sea la persona de servicio al cliente, sea un delivery, alguien que entrega nuestro producto, sea una instalación, etcétera. Sea una segunda venta, un intento de cross-selling, todo este tipo, en cualquier momento que haya un contacto con el cliente, nuestro monitoreo tiene que empezar a ser totalmente integral para poder mejorar el ciclo de vida del cliente, para empezar a generar satisfacción como tal hacia el cliente. El siguiente paso ya no solamente algo de una sola vía, sino que buscamos ya también dar respuestas al cliente, inmediatas, en cada canal que él necesite, pero sin ser invasivos, lo cual es un poco difícil, es un poco paradójico sin duda, pero se puede hacer que podamos tener comunicación con el cliente sin tener que estarle invadiendo la conversación, tener ciertos procesos y cierta gobernabilidad bien estipulada de en qué momento debes de tratar de contactar a un cliente que ha hablado de tu marca, que empieza a quizá quejarse de algo y puedes a lo mejor contactarlo. Nuevamente estamos hablando ya de equipos especializados de servicio al cliente para que den respuesta y solución en tiempo real casi 24 horas al día. Y es muy importante la parte de en tiempo real, porque si no podemos tener contento al cliente y responder sus dudas en el momento que nos las pide, en un tiempo razonable, es más probable que el cliente empiece a hacer el quejarse, como ya conocemos, que un cliente cuando le va bien se lo dice a 10 personas, cuando le va mal se lo dice a 100 o a 1000 personas. Entonces tenemos que estar muy enfocados a que sea la solución en tiempo real y que sea una solución de calidad, una respuesta de calidad, que también es una paradoja en la que nos enfrentamos muchas veces en los departamentos de servicio al cliente, que queremos resolver rápido y queremos que la llamada sea rápida, pero entonces no damos una solución y una atención humana con verdadero rapport hacia la persona. Eso también tenemos que tenerlo muy en cuenta en este siguiente paso de nuestro monitoreo como tal. Si se dan cuenta, me gustaría hacer aquí el hincapié a la mitad bueno, ya casi llegando un poco al final de esta evolución, que no solo estamos hablando de monitorear como algo de estar escuchando cosas y de estar generando datos. Estamos hablando de monitoreo como una forma de apoyar nuestra interacción con las personas, con la comunidad e incluso con nuestros empleados, con nuestros proveedores y nuestros socios. Es una forma de comunicarnos, no solamente de estar midiendo. Y es aquí donde empieza a vislumbrarse la importancia que tiene la parte de monitoreo y análisis dentro de todo el ecosistema de social media, de social business de una empresa, porque es a partir de este monitoreo y de este entendimiento de los datos y de las cosas que están sucediendo afuera en la comunidad que nos permite al mismo tiempo generar conversación y entender qué es lo que necesita tanto nuestro negocio como el cliente, como los prospectos, como los detractores, y se empieza a generar verdadera inteligencia y se empieza a generar verdadero cambio y verdaderas oportunidades de valor hacia el cliente. Es muy importante cuando uno empieza a realmente analizar las cosas, a entender que le falta algún tipo de análisis, le falta algún tipo de dato, o que y justamente descubre a lo mejor un dato que nunca había medido, o se empieza a leer algunas conversaciones que nunca se había molestado uno en leer porque solamente estaba enfocado en contar followers, y ahí empieza a descubrir cosas muy valiosas para mejorar productos y cosas así, que son parte ya del siguiente paso. Perdón, me estoy yendo para atrás. Está bailando como Michael Jackson el pato. Va para adelante. Empezamos a entender al cliente. Nos ponemos realmente al servicio de la comunidad en los siguientes pasos, en los pasos finales. Estamos hablando ya de realmente ser proactivos y poder predecir, que esta es una de las principales tendencias a las que nos vamos a estar enfrentando ya en los próximos años en toda esta parte de lo que es el manejo de datos
y el manejo de monitoreo, no solamente de social media, sino de todos los datos y todas las interacciones que se tienen dentro de la empresa, llámese llamadas telefónicas, llámese email, llámese encuestas en el lugar, llámese transacciones en el punto de venta. Nos va a empezar a llegar información por todos lados, y más aún si nosotros la buscamos proactivamente, y esta información nos va a permitir, y cada vez con más certeza, predecir comportamientos. Nos va a permitir saber qué va a decir o qué va a hacer un cliente o una persona con alto grado de probabilidad de acertar mucho antes de que suceda. Aquí me viene a la mente de que siempre cuando hablamos de social media, sobre todo en la parte de marketing, a la gente le gusta poner mucho el ejemplo de esta película de Tom Cruise, Minority Report. Olvidé el nombre en español de la película, pero si recuerdan siempre, bueno, no sé si les ha tocado, pero siempre que uno va a un congreso de marketing digital o habla de estas cosas de marketing, siempre sale por alguna razón Tom Cruise a la conversación, hablando de, ¿te acuerdas en esa película cómo iba caminando Tom Cruise? Y los comerciales, las publicidades iban adaptándose a lo que se tenía de datos de él, y lo cual es muy, muy interesante. Pero a mi sentir, hay una parte más importante de esa película que teníamos que habernos fijado. La parte más importante de la película de Minority Report es que había la probabilidad de descubrir un crimen desde antes que sucediera. Si bien después el punto de la película es de que no es un sistema perfecto y quizá nunca lo será, creo que más allá de pensar que hay mucho valor en que podemos ajustar nuestra publicidad a lo que está, al cliente que está pasando enfrente de ella, hay mucho más valor en pensar que podemos descubrir las cosas antes de que pasen, de que esta cantidad de datos y de que estos monitoreos nos permiten tener capacidades predictivas que un equipo verdaderamente preparado y proactivo puede utilizar para evitar crisis, para evitar que un cliente tenga una mala experiencia desde antes que la tenga, o para generar mejores experiencias para el cliente desde el primer momento que sabemos que la va a tener y no durante. Nos podemos volver proactivos y predictivos. Y de esta manera generar prospectos, reducir frustraciones y generar mucho más valor tanto para un cliente, para un ser humano que debe ser siempre nuestro primordial, nuestra prioridad, como para nuestros objetivos de la empresa, que siempre es ir hacia adelante y generar un poco más de negocio como tal. Entonces, como acabamos de ver, este camino lo vamos avanzando de lo más simple a lo más avanzado. Y lo que define la sofisticación de este camino son los recursos, la mentalidad y el nivel de compromiso organizacional que tengamos para implementar cada uno de los pasos. Es muy, muy importante darnos cuenta que en este camino no solo se trata de poner una herramienta, no solo se trata de poner tecnología, se trata de realmente tener un cambio organizacional para que podamos aprovechar el monitoreo y el análisis de datos de una manera exitosa. Mientras vamos completando cada camino, vamos a ir resolviendo mejores retos, retos más difíciles de resolver, retos más grandes, pero cada reto que vayamos superando en este camino hacia el diálogo total y hacia la proactividad y la predicción, nos va a dar experiencia y nos va a hacer evolucionar a ser una verdadera empresa social, un verdadero social business, que es algo que debemos de comenzar a aspirar y que por cierto es uno de los temas centrales que se van a estar tocando durante el Congreso de Social Media que va a tener lugar el 31 de octubre ahí en Bogotá. Y se los recomiendo mucho porque van algunos de los mejores exponentes de todo lo que es esto de social media, social business, y vamos a estar justamente hablando de esta parte, de cómo realmente nos convertimos en un negocio social que le dé valor a todas las partes del ecosistema. Entonces, ¿cómo está evolucionando la industria en este momento? Bueno, pues antes que nada, ya no se trata solamente de hablar de social media, se trata de que estamos hablando de social marketing y más bien ya estamos hablando de una empresa social, de un área social, de que todas nuestras estrategias de negocio tienen algún punto de contacto con lo social. Todas nuestras áreas, hasta lo más raro que puede hacer, como puede ser innovación, como puede ser legal, como puede ser finanzas, empiezan a tener forma de aprovechar todo lo que es el contacto social y para aprovecharlo necesitan del monitoreo y del análisis. Se necesita de analistas, se necesita de gente capacitada para entender realmente los datos.
empieza a ver, a surgir lo que es el Social Data Scientist, una carrera del futuro, se podría decir, en donde la gente empieza ya a analizar datos, a analizar esto del Big Data. Las empresas toman conciencia de la importancia y la necesidad y las necesidades internas de una comunidad. Es parte de esta evolución entender aún mejor cómo le damos valor a la comunidad. Empezamos a ver que tenemos que dar servicio en todo canal, en todo momento, en que la gente espera la misma calidad de servicio en tu teléfono, en tu Twitter, en tu chat, en tu website. Buscan que si Domino's Pizza les da un excelente servicio, tú Pizza Hut les tienes que dar el mismo servicio, o incluso que si tú puedes rastrear un paquete con FedEx, también debes de poder rastrear una pizza, ¿no? Entonces empieza a ver esta forma de que se homologa todo el nivel de servicio a todas las industrias, lo cual también es un fenómeno muy interesante. Los objetivos y las estrategias de negocio empiezan a tomar un papel central gracias al monitoreo y gracias al análisis. Nuestros objetivos de negocio. No estoy hablando de los objetivos solamente de una campaña, no estoy hablando de una estrategia de marketing, estamos hablando de que empezamos a poner también el espíritu de la empresa en medio de lo social. Y esto es una parte muy importante. Empezamos a tener que planear y definir bien nuestras estrategias, crear los monitoreos adecuados, crear los métricos adecuados para cada parte de la estrategia, para cada parte de los objetivos. Aquí les pongo un pequeño cuadro, un pequeño recuadro con algunos ejemplos de cómo podemos estar conectando esto. Que si hablamos de que nuestra estrategia es perfectamente aceptable un monitoreo de la competencia y de nuestra marca, y estamos entonces escogiendo que queremos ver el share of voice y el sentimiento de lo que está sucediendo, es decir, cuánto hablan de mi marca versus cuánto hablan de la competencia, hablan bien, positivo, negativo, más o menos. También tenemos que ver quiénes deben estar comprometidos dentro del equipo, y no estamos hablando del analista, como pueden ver, no estamos hablando del community manager, estamos hablando del chief marketing officer, estamos hablando realmente de directivos que deben de ser los que tomen la batuta de estos proyectos, porque si algo nos ha quedado claro a lo largo de los años, es que las mejores estrategias y las mejores empresas que han logrado generar conocimiento han sido los que son apoyados por los ejecutivos. Entonces, este es un ejemplo de cómo podemos empezar a analizar nuestras estrategias de negocio en diferentes ángulos. Por aquí hasta abajo tenemos Community Management, en donde aquí, claro que se vale medir likes, medir comments, medir las comparticiones, los retweets, el tráfico, se vale, pero es solamente una parte de todos nuestros demás análisis. Y es muy importante tener eso en cuenta. Al final, estamos hablando de una evolución al social business, y esto es muy importante de siempre tenerlo presente. Contacto. Otro punto importante que me gusta mencionar de a rápido es que nos demos cuenta de que nuestro capital digital se ha convertido ya en un activo, ya no es un costo. Esta información, toda esta inteligencia que estamos consiguiendo a través de las conversaciones y a través de los clientes, es un activo, es una inversión de nuestra empresa. Es algo valioso. Y bueno, esto lo acaban de mencionar justamente en la última edición en julio del McKinsey Quarterly, en un estudio que se llama Midiendo el impacto del capital digital, y en donde viene una recomendación muy interesante. Les recomiendo leer, si pueden, este artículo, búsquenlo como tal así en Google y les va a aparecer. Y la recomendación más interesante que viene en ese artículo es que tengamos cuidado, por ejemplo, eh, y esto va a ser un poco controversial nuevamente, pero ten cuidado de quién tiene el control de tus datos y quién tiene el control de tu inteligencia, porque si la empieza a tener el control una agencia externa a tu negocio, con una mala conexión, con una relación no muy eh, buena, empiezas a tener un problema en donde estás dejando una inversión y un activo muy valioso de tu empresa en manos de alguien que no es parte de tu empresa. Entonces, esta evolución es una parte muy importante. Es una evolución ya no solo que concierne a un community management, esta es una evolución que concierne a un director de empresa. Estamos hablando ya de un activo y de una inversión de tu empresa, de tu negocio, que tienes que tener cuidado en dónde lo tienes. Esto es un resumen de lo que acabamos de ver. Un ejemplo rápido de cómo están sucediendo las cosas es una interacción que tuve yo con Cablevisión, en donde es muy interesante ver cómo cuando yo les tuiteé que quería saber si se podía contratar un paquete de alta definición con ellos,
y como podemos ver, la cuenta es ayuda de Cablevisión. Eh, la respuesta después fue que les llame por teléfono. Estas son las cosas en las que una estrategia de monitoreo y de análisis aunada a a ya tener bien conectados nuestros sistemas de servicio al cliente y nuestros sistemas de nuestros equipos, más allá de solamente un community management, esto es un ejemplo de lo que no debe suceder. Si tú tienes una presencia en redes sociales, tu monitoreo, tu estrategia de monitoreo y de análisis debe estar conectada a una reacción, a poder generar valor al cliente en ese momento. No puedes contestarle que hable a otra área y que siga perdiendo el tiempo. Entonces, esto es un ejemplo que me gusta a mí siempre poner de cómo Cablevisión, cada vez que lo contacté a través de Twitter, me decía que contactara a alguien más dentro de la empresa. Esto ya no puede estar sucediendo en las redes sociales, ya no puede estar sucediendo en estas épocas en donde podemos y donde tenemos herramientas que nos permiten conectar rápidamente la atención de un cliente en Twitter con el servicio del cliente y poder resolver inmediatamente. Uno de los principales errores que me gustaría mencionar rápidamente de por qué de repente estamos haciendo un poco mal nuestras estrategias de social media y de monitoreo y análisis, es que empezamos seleccionando primero la tecnología y a partir de la tecnología que seleccionamos, decidimos cuáles son los métricos y cuáles son los datos que tenemos que medir, porque eso es lo que mide la tecnología. Este es un error garrafal porque nos estamos limitando y dejamos de ver el bosque para concentrarnos en el árbol. Entonces yo les propongo un cambio. Les propongo que cuando empiecen a hacer estrategias de redes sociales y a pensar cómo van a medir estas estrategias, cuáles van a ser las herramientas que van a utilizar para medirlas, empecemos pensando primero en las personas, en entender qué están diciendo, cómo están hablando, utilizando herramientas tan simples como puede ser Google, como puede ser Twitter Search, como puede ser quedarnos un par de meses o un par de semanas viendo cómo habla la gente de nuestro producto, cómo habla del servicio que damos, de nuestra marca, etcétera, y entender en dónde hablan, entender si es en Twitter, si es en Facebook, etcétera. Escuchar, escuchar y escuchar y entender a las personas para después desarrollar los objetivos de negocio y de nuestra campaña o de nuestra estrategia, definir perfectamente estos objetivos en cada uno de sus niveles y que conecte perfectamente un objetivo de una campaña de social media con un objetivo real de negocio, con un objetivo de una estrategia a largo plazo de la empresa. Y ya después generar cómo vamos a hacer esta estrategia, cómo vamos a realmente y a conseguir estos objetivos, con qué procesos, con qué responsabilidades. Y es aquí en este paso en donde pensamos, ¿y cuáles son los datos, los métricos y los Key Performance Indicators que nos van a dar esta medición? Eh, y por ahí, bueno, hay un consejo que me dio un gran señor, se llama Marshall Sponder, se conoce en Twitter como Web Metric Guru y precisamente él va a ser uno de los ponentes en el Congreso de octubre. Marshall alguna vez me platicaba, la gente tiene que tratar de ver cómo medir lo que no puede medir en ese momento. Es decir, tienes que estar perfectamente atento a qué es lo que necesitas medir y si no se puede medir en ese momento, tienes que pensar cómo lo vas a medir. No puedes depender solamente de una tecnología que te diga, puedo o no puedo medirlo. Tienes que buscar correlaciones, tienes que buscar causalidad, tienes que buscar realmente si ese dato y ese métrico es importante para ti, si realmente necesitas conocer la evolución de cierta tendencia, de cierta parte de tu estrategia y ninguna tecnología te lo ofrece, tienes que buscarte una forma de hacerlo. Y entonces ahí es cuando entra lo importante de definir estos datos y estos métricos antes que nada y antes de seleccionar las tecnologías en las que vamos a invertir como tal para apoyar estas estrategias. Perdón. Porque es muy común que las herramientas de tecnología, de monitoreo, no hablo de ninguna en particular, pero siempre pasa. Ellos van a tratar de venderte, pues es un negocio, ¿no? Y es totalmente comprensible y no es culpa de nadie. Ellos van a llegar a decirte que lo que ellos miden y el enfoque que ellos tienen es el que necesitas. Rara vez vas a encontrar una empresa, una herramienta de monitoreo que realmente te quiera ayudar y desarrollar junto contigo la solución. Usualmente ellos ya tienen su enfoque muy predefinido. Tienes que ser tú ayudado, ya sea de un consultor, ayudado de algún asesor o con community managers y analistas bien preparados, quienes decidan cómo llegas a esta tecnología y a esta selección de herramientas
Entonces, les recomiendo acordarse un poco de esta metodología: personas, objetivos, estrategia, tecnología. Es conocida como la metodología POST, para entender un poco mejor y poder definir nuestra estrategia tanto de social media como del monitoreo que vamos a hacer al respecto. Otra parte importante que tenemos que tomar en cuenta, y lo vemos rápido, es cómo el camino del cliente, ese embudo de marketing que existía antes ya no existe, es un círculo totalmente, en donde la influencia, en donde la comunicación y el social media afecta en cada punto, y nuestro monitoreo tiene que estar perfectamente puesto en cada una de estas etapas. No solamente se trata de estar monitoreando la compra, sino que tenemos que estar monitoreando el contacto del cliente, como dijimos al principio de este webinar. Tenemos que estar en cada área en donde estamos con el cliente, en donde el cliente tiene contacto con nuestro producto o donde un prospecto tiene contacto con nuestro producto. ¿Y esto a qué nos lleva? A que aparecen nuevos modelos de acción. Y es una parte muy importante cuando empezamos ya a definir las estrategias de monitoreo. Tenemos que darnos cuenta de que empezamos a necesitar equipos internos para generar esto. Muchas veces ya no podemos depender de solamente una agencia, ya no podemos depender solamente de un solo community manager. Pobrecito, dense cuenta de cuántas responsabilidades le ponemos a uno o a dos community managers. No pueden con todo y no están preparados los community managers para hacerlo todo. O tenemos un buen community manager que genera contenido y que genera creatividad, o tenemos un buen community manager o más bien un analista encargado de generar los insights, o tenemos además un estratega. En Estados Unidos y en otras empresas que empiezan a desarrollar estos equipos internos, un equipo típico de social media está ya entre las 5 y las 13 personas. Ya no solamente es hablar de un community manager. Y esto tiene un impacto, obviamente, en nuestras inversiones, lo cual tenemos que darnos cuenta que es algo que viene, pues tenemos que empezar a ajustar nuestros presupuestos a esto. Entonces, esta parte de la evolución dentro del monitoreo es una de las partes más importantes, pues va a impactar muchísimo el costo de estar generando estrategias de alto valor de redes sociales y de social business. La generación de centros de excelencia, que lo estaremos viendo un poco más durante el curso la próxima semana. La necesidad de datos que generan estos insights de valor es otro de los modelos que empieza a darse más. La instauración de los Social Command Centers para apoyar la estrategia y alimentarla, que es algo que vamos a ver ahorita, que es un Command Center. Y finalmente estamos viendo una evolución en donde tenemos que tener agencias listas para ejecutar y apoyar al cliente. Estas agencias ya no tienen el control de la estrategia 100%, tienen que apoyar, tienen que ser como siempre un pilar de la estrategia, pero no puede quedarse dentro de ellas el control, el monitoreo, el community management. Esto cada vez empieza a alejarse. Solamente algunas de las agencias mejor preparadas para ser un verdadero partner de un cliente están realmente apoyando y generando valor. Lo más común es que empecemos a ver poco a poco más grupos estratégicos internos que dicten y coordinen a las más importantes para la parte de monitoreo y para lo que nosotros nos compete. La necesidad de estos datos que generen insights, que generen estrategia, que generen valor y acción. Si no generamos acción, como dijo por allá arriba al principio también Bruce Lee, si solamente tenemos el conocimiento pero no obtenemos la acción, no sirve de nada. Otra parte de lo que vamos a ir viendo mientras hacemos esta evolución de redes sociales es que hay diferentes formas de monitorear las cosas. Y las vamos a ver rápido ya para terminar y poder pasar a la parte de preguntas. Como dijimos al principio, tenemos que entender antes que nada a las personas. Entonces, esto lo hacemos a través de un social listening, que es entender la percepción externa de la gente acerca de nuestra marca, de nuestro producto. Ponernos a escuchar antes de querer interactuar con la gente, antes de querer ponernos a postear nuestros gatitos felices en Facebook y generar muchos likes. Tenemos que entender a la gente, y esto se logra en la etapa de social listening. Tenemos que empezar a monitorear y a entender cómo se quejan, dónde te halagan, dónde te dicen que están haciendo bien las cosas, cómo te lo dicen, no solamente cuándo ni por qué, sino cómo. A veces piensas que te están insultando y ya sabemos que el sarcasmo y la ironía en nuestro lenguaje, sobre todo en español, es muy importante. Tenemos que empezar a entender todo este tipo de cosas. Tenemos que entender los problemas que sufre la comunidad eh, en los rubros que competen a nuestra empresa, qué preguntas están haciendo, cuáles son sus dudas, cuáles son sus inquietudes.
También, ¿por qué no? Si estamos teniendo ya campañas de marketing, no a fuerzas de social media, pero si tenemos ya campañas de marketing, ¿cuál es el alcance? ¿Cuál es el impacto que están teniendo dentro de las comunidades digitales? ¿Cuáles crisis han salido nuestras o la de competencia? ¿Cómo se han propagado? ¿Quiénes han sido quienes las han propagado? Etcétera. ¿Cuál es la participación de nuestros competidores? Estas cosas suenan muy básicas, pero en mi experiencia, cada vez que llego con un cliente o con alguien que me contrata para la asesoría y la consultoría de estrategia, no están haciendo nada de esto. Llego siempre con clientes que me dicen, ya tenemos nuestra cuenta de Facebook, ya tenemos nuestra cuenta de Twitter y ya estamos posteando y ponemos fotos bien bonitas de paisajes cada día y los viernes decimos feliz viernes y nos dan 100, 200 likes y vamos creciendo por followers a lo rápidamente, pero realmente no tienen una inteligencia o un entendimiento de qué está pasando en todo su entorno de redes sociales y comienzan a perder el valor y no se dan cuenta que lo único que están haciendo es gastar el dinero y no están entendiendo bien dónde está el valor a través de un buen monitoreo. Tenemos que monitorear las masas, el boss, como se le conoce, y bueno, aquí hay un pequeño chiste que siempre lo hago, ya es un clásico mío, pero espero sí lo hayan entendido a monitorear al boss. Monitorear los influyentes y los líderes que hay allá afuera, entender quiénes son los que mueven las conversaciones. Y aquí es ir más allá de un métrico, como se podría llamar cloud, como se podría llamar cred o peer index, que no miden realmente influencia, en mi opinión miden popularidad, y la popularidad no es lo mismo que ser influyente. Hay que tener claro eso, y lo vamos a ver eso también durante el curso en la próxima semana. Y sobre todo tenemos que monitorear esos momentos de necesidad, esos momentos en que la gente dice, quiero tu producto, lo necesito, me duele la cabeza y necesito una aspirina, y que tú puedas estar al pendiente de esas necesidades de tu cliente. Aquí tengo una lista que la puse sobre todo para que cuando tengan ustedes la presentación les sirva de algo, tener una lista de algunas de las herramientas que sirven para cada una de estas etapas. No las vamos a ver en este momento, las vamos a ver un poco más a fondo durante el curso, pero es importante que tengan un poco, bueno, para el social listening existen herramientas como Viral Hit o como Uberview. Cuando llegas ya a una segunda etapa, que es el management, que es realmente sí ya empezar a manejar tus redes sociales y empezar a transmitir mensajes y generar campañas y marketing, entonces ya utilizas herramientas como Sprout Social, como Shoutlet, como Sendible, hay infinidad de herramientas de manejo. La más famosa usualmente es Hootsuite también, o TweetDeck. Pero entonces ya después de este management, ya después de que escuchamos a la comunidad, de que empezamos a manejar nuestras cuentas y a pues, tener un poco de interacción con esta comunidad, entonces sí empezamos a hablar de monitoring. Pero el monitoreo es capturar estas opiniones, es capturar un poco las menciones, los volúmenes en diferentes puntos de contacto, que es algo que utilizamos ya algunas herramientas un poco más complicadas y bueno, también un poco un costo más elevado. Usualmente ya herramientas del tipo NetBase, del tipo Sysmo, Brandwatch, que empezamos a hablar de $1,000, $2,000 mensuales para el uso de estas herramientas, pero que bien lo vale en su inversión como tal. Para las pequeñas y las medianas empresas también hay ciertas herramientas que valen la pena o se puede diseñar algún tipo de estrategia con herramientas gratuitas, quizá no con la misma exactitud, pero sí en una forma más ad hoc a lo que necesita una pequeña o mediana empresa. Todo se puede hacer. El chiste es que se tenga un buen monitoreo como tal. Topsy, que por cierto ayer Topsy anunció que ya puedes acceder a través de Topsy a todos los tweets desde que se creó Twitter. Todos los tweets desde el año 2006 están disponibles a través de Topsy. Entonces, si uno quiere hacer un análisis histórico de las conversaciones en Twitter, Topsy empieza a ser la opción para hacer esto. Y bueno, la más famosa, Radiant 6. Tenemos ya también algunas herramientas que empiezan a surgir de Latinoamérica, que es otra de las tendencias que estamos viendo en la evolución de nuestro monitoreo en nuestra región. Empiezan a salir herramientas como Analytic, chilena, Ondore, mexicana, Social Metrics, argentina. Empezamos a ver ya un surgimiento también de startups dispuestas a resolver problemas específicos locales del mercado latinoamericano. Y esta es otra de las partes que va a complicar un poco más la evolución del monitoreo y nuestra selección de herramientas. Si de por sí ya hay 200, 300 herramientas creadas en diferentes países del extranjero, fuera de Latinoamérica, ahora vamos a tener nuestra selección privada local, lo cual, bueno, lo, lo complica un poco más.
Pero podemos ir más allá del monitoreo, como ya vimos en nuestro camino al diálogo, podemos llegar a la inteligencia. Y aquí ya empezamos a hablar de herramientas y de estrategias mucho más complicadas, que sí empiezan a requerir ya más inversión, que no empiezan a ser como para cualquier empresa, empiezan a ser quizá un poco herramientas para mediana y gran empresa, porque ya empiezan a ser herramientas de SaaS, herramientas de Adobe, el Adobe Marketing Cloud, que comienza a ser muy bueno, pero que es de un precio elevado, hasta llegar a lo que llamamos el social business, a la evolución interna y externa, a capturar métricos e insights tanto del cliente como de los empleados, por todos lados, de los mails, de las llamadas, como comentábamos, con herramientas del nivel de Oracle, de IBM, de SAP, etcétera. Esta parte es a la que debemos de aspirar llegar, a un monitoreo, si somos sobre todo pequeña y mediana empresa, a una inteligencia o un social business ya para las empresas medianas o grandes. Esta área es en la que nos debemos de concentrar. No se trata de brincar, no, se puede evolucionar de una etapa a la otra, podemos seguir esta evolución y este camino al diálogo para llegar a ser una empresa estratégica y proactiva. Esa es la parte que debemos de estar, de darnos cuenta. Mientras más vayamos evolucionando nuestro monitoreo y nuestro análisis, pasaremos de ser tácticos y reactivos a ser estratégicos y proactivos. Finalmente, para darle una repasada rápida, el Command Center es un espacio en donde las compañías se coordinan para escuchar e interactuar. Vamos a ver algunas fotos de Command Centers. El Command Center es básicamente el equipo que empieza a hacer este monitoreo y este análisis para escuchar, para interactuar. Empezamos a tener analistas de diferentes índoles, a los community managers, a gerentes, a estrategas, para dar diferentes objetivos dependiendo de nuestra estrategia. Esto es para alimentar, un command center está hecho para alimentar a todas las áreas de negocio. Esto ya es un primer paso hacia el social business. Utilizar un command center es utilizar el poder del monitoreo y del análisis para empezar a conectar a nuestros clientes, a cada área de la empresa, y para empezar a conectar la inteligencia de mercado que está surgiendo a cada área de la empresa que puede beneficiarse de lo mismo. Para lo mismo está un poco el centro de excelencia, que como les digo, sale un poco ahorita del scope del webinar, pero es parte de lo mismo. Y empezamos a ver command centers como el de Cisco, en donde, bueno, usualmente esto de que vemos 20 pantallas puestas con los sistemas de Radiant 6 o de alguna otra herramienta de monitoreo conectada, pues es un poco quizá de show off para generar también un poco de marketing y atraer y fomentar, eh, animar a los empleados, pero no se puede negar que funciona. Y por ejemplo, Cisco, al instaurar su sistema de monitoreo y su sistema de command center, ha demostrado un aumento en el retorno de inversión del 281% a través de empezar a disminuir costos de servicio al cliente, de generar mejor interacción con sus clientes, de empezar a resolver mejor los servicios y los problemas de servicio que estaban detectando, pues los entienden mejor, etcétera. Entonces, empiezan a ser más creativos, más enfocados, a generar más productividad y por ahí reportan ya un aumento, una ganancia en el primer año de uso del Social Command Center de $1,500,000. Entonces, no estamos hablando solamente de invertir por perder dinero, sí podemos llegar a un retorno de inversión, sí podemos medirlo, se puede, no es fácil, nadie dijo que es fácil, pero se puede hacer y es parte de esta evolución a la que vamos a llegar. Les paso rápido fotitos de otros command centers que hay. Les recuerdo esto de lo de las pantallas por todos lados es un poco más de decoración que otra cosa. Podemos hacerlo con sistemas más simples. En Colombia, Movistar lo ha hecho, tiene tanto un centro de monitoreo interno como un centro de monitoreo de sus eventos que va itinerante, monitoreando menciones, monitoreando opiniones, monitoreando sentimiento, dependiendo de las estrategias y objetivos de negocio. La Cruz Roja tiene su monitoreo para la respuesta a crisis y a calamidades, etcétera. Entonces, estos command centers son una parte integral de las estrategias de monitoreo muy, muy importantes y que al final, ¿en qué deben de quedar? En insights, nuevamente. Como lo hizo Mastercard, casi todo lo que hacemos está basado en insights que recolectamos de las conversaciones y transformamos nuestros negocios, nuestros procesos
no están midiendo followers, no están midiendo likes, eso no es el monitoreo y que les quede claro, si algo se quieren llevar de este webinar es que les quede claro que cuando estamos hablando ya de un monitoreo, lo hemos evolucionado a que es una generación de información que logre cambiar los procesos de negocio, la cultura y darnos un verdadero valor tanto al cliente como a la gente dentro de nuestra empresa, etcétera. Por mi parte, bueno, es todo. La presentación tiene algunos slides más que les dejo por ahí para que sea un poco de conversación y si me quieren contactar en Twitter y hablar de algunas de estas tendencias que les pongo por aquí, de lo que puede ser el futuro, no solamente del monitoreo, sino del social business, los invito a buscarme por ahí en Twitter o platicamos más al rato, quizá podamos armar un hangout y platicar de algunas de estas tendencias o organizar algún otro webinar, seguramente por ahí a Luis le interesará a Interlat hacer algunos otros webinars acerca de estas nuevas tendencias que están surgiendo. Muchas Les agradezco su gracias, tiempo. Luis Fernando, a ti. Muchas gracias. Excelente la forma que nos introduces al monitoreo y análisis en las redes sociales. Te estamos esperando aquí para el 17 de septiembre para el curso intensivo de monitoreo en redes sociales. A todos se les ha enviado allí en el chat compartido la URL. Y recordarles que para los que son miembros de nuestra comunidad cmlatam.com hay un descuento del 15% para este curso de 12 horas que nos profundizará Luis Fernando en tan importante tema. Recuerde que para ser miembros de CM Latam solo es gratuito, tienen que entrar a www.cmlatam.com. Para todos, algunas preguntas hay que ya te las voy a formular, Luis Fernando. Y antes decirles, recordarles que les enviaremos esta presentación con la grabación de este webinar a sus correos electrónicos para que ustedes puedan en 5 días hábiles después al día de hoy profundizar y reescuchar y reaprender de este tema. Pregunta Juliana Zuluaga. Algunas de estas herramientas tú las mencionaste, pero de pronto puedes aclarar un poquito más a Juliana en tu respuesta, Luis Fernando. ¿Qué herramienta podría ser ideal para manejar redes sociales y con un buen alcance? Para manejar redes sociales, como tal, estamos hablando un poco de la etapa de social media management, en donde manejas tú tus propias cuentas. Hay una selección muy, muy buena de diferentes precios. Las que puse yo en la presentación, por aquí, déjenme me regreso. Hablábamos de Hootsuite, hablábamos de Sprout Social, que son dos de las más famosas. Sprout Social y Hootsuite son de las dos más utilizadas para el manejo de redes. Yo las recomiendo mucho, son muy simples. Hootsuite, sobre todo, cada vez integra más y más cosas a la parte de management. Este es Hootsuite. Déjese poner la pantalla. Ahí está. Este es Hootsuite. Hootsuite como H-O-O-T. No veo que esté escrito por el nombre. Y Suite, S-U-I-T-E. Después hay otras ya de un mayor precio, como son Conversocial, como es Sendible, como es Sprinkler, Shoutlet. La verdad hay bastantes y por Twitter te puedo dar una buena lista, pero estamos hablando de que cada vez va subiendo más su precio. Mientras un Hootsuite para un manejo de redes y un análisis básico te puede ir costando 10, 20 dólares mensuales. Mientras vas subiendo de usuarios empieza a ser una inversión más sustanciosa y de repente ya te encuentras con herramientas como Sprinkler o como Sendible, en donde ya cuestan varios cientos o a veces miles de dólares tener estas herramientas, pero están hechas ya también para un manejo más grande de campañas, de redes y de cuentas, e incluso para publicar anuncios, ya empiezan a tener más opciones de qué hacer con estas herramientas. Entonces, principalmente depende mucho de qué nivel estás haciendo de manejo de redes, cuántas redes y todo eso, empecemos checando Hootsuite y Sprout Social y de ahí podemos ir subiendo a las otras. Miguel Ángel pregunta, ¿cuántas cuentas crees tú que puede monitorear un solo community? Híjole, esa pregunta sí está muy
Como típico consultor tengo que responder con el ya tradicional, pues depende mucho del entrenamiento del community, depende mucho del volumen de conversación que tengan las cuentas. Tú puedes tener una cuenta que tenga una comunidad muy activa, que realmente su monitoreo y su plática tenga que ser constante y entonces a veces para una sola cuenta ni siquiera te alcanza un community, ¿no? Yo te puedo poner el ejemplo de que hace un par de años Radiant Six, por ejemplo, esta herramienta tan famosa de monitoreo, utilizaba 3 o 4 analistas de comunidad, como les llamaban ellos, para manejar la conversación que surgía alrededor de su propia marca y de su cuenta. Nada más, para su cuenta y las menciones de su marca necesitaban 4 o 5 personas. Entonces depende mucho del volumen. Un buen community debe, yo creo que para una pyme, para por ponerte un ejemplo, un buen community manager podría manejar 2 o 3 cuentas, pero ya es pedirle mucho. Lo mejor es tener un community por cuenta o por industria, porque también un punto importante ya del community management es que tiene que ser gente que conozca muy bien de la industria, que conozca muy bien del producto, que se mueva muy bien ahora sí que sea como pez en el agua con tu producto, con tu empresa. Entonces, a veces tener un community manager manejando 2, 3 cosas diferentes también puede prestarse a que no estés siendo eficiente como tal, aunque suene un poco contraintuitivo. Perfecto, muchas gracias Luis Fernando. Se nos acaba el tiempo. Hay muchos agradecimientos de todas las personas acerca de tu intervención y que muchas gracias por todo tu conocimiento. Finalmente, una última pregunta de Romina Fernández. ¿Qué opinas sobre Social Gateway? ¿Social cuál? Creo que no la he oído esa. Social Gateway. No la conozco. Ahora sí que, pues honestamente, la lista en este momento de herramientas va por entre 300 y 400 herramientas, entonces se vuelve muy difícil conocerlas todas. Con gusto trato de darme una vuelta, mándame el nombre Romina a Twitter y le damos una vuelta y veo si les puedo pedir un demo para poder dar una opinión informada al respecto. Muchas gracias, Luis Fernando, por acompañarnos nuevamente, a ustedes, a todos los asistentes por estar con nosotros. Hasta una próxima oportunidad. El miércoles siguiente tendremos otro webinar que les estaremos informando oportunamente, o si desean pueden visitar www.interlat.com y en Formación y Business Webinars está en nuestro calendario. A todos nuevamente muchas gracias. Les habló Luis Carlos Chaquea en nombre de la Universidad Pontificia Bolivariana, cmlatam.co e Interlat. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Luis Fernando. Gracias a ustedes, los veo en Twitter.